Bueno, nosotros lo que vamos a ver hoy día va a ser la estructura básica del átomo y sus interacciones. ¿Cuál es el objetivo entonces de hoy día? Es comprender la estructura básica de un átomo y su representación esquemática. Conocer y comprender las representaciones esquemáticas del átomo y aplicar esta representación a la formación del átomo en neutros y iones. Comprender los principios básicos de la formación de enlaces iónicos y covalentes. Eso es lo que vamos a ver hoy día en esta parte sobre el átomo. ¿Ahí me necesito abrir ahí? Ay, no sé si te vas escuchando, ¿no? Sí, te escucho. Allá. Bien, entonces. Tenemos, ustedes seguramente en segundo medio, cuando estuvieron con el profesor de física o química, hablaron sobre la materia, que la materia todo lo que existe en el espacio, que si yo, está compuesto de átomos, la materia está en todos lados, y la materia se transforma. Por ejemplo, si te hablamos de agua, sólida, líquida, gaseosa, y todos los componentes que existen en la Tierra, toda la materia que existe está compuesta de átomos. Entonces nosotros vamos a ver qué es un átomo. ¿Ah? Entonces tenemos un átomo, dice, la estructura del átomo está compuesta de un núcleo donde tiene protones y neutrones. Y en su corteza, en su alrededor, tiene electrones, que es lo que a nosotros nos interesa saber. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos interesa? El tema de los electrones. Hoy sabemos, dice, que el átomo es divisible, puesto que está formado por partículas más pequeñas llamadas partículas subatómicas. Me dice la hora cuando está. ¿Mm? Ah, se pasó entonces. Se pasó. Ah, por eso. Ya vamos a seguir echando. Dice, hoy sabemos que el átomo es divisible, puesto que está formado por partículas más pequeñas llamadas partículas subatómicas. Estas pueden ser de tres tipos: protones, neutrones y electrones. Entonces el átomo se compone de protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones están en el núcleo y los electrones están en continuo movimiento formando una corteza alrededor de un núcleo. O sea, lo que dice la teoría atómica, que los neutrones y los protones se encuentran en el núcleo del átomo y los electrones giran alrededor de él. A pesar de que hoy día que la teoría cuántica dice otra cosa, pero es lo que nosotros hasta el momento sabemos y lo que nosotros hasta el momento comprendemos. Los protones, dice, se encuentran en el núcleo y tienen carga eléctrica positiva. Primer dato entonces, que los protones están en el núcleo del átomo y tienen carga eléctrica positiva. Como dije anteriormente, todo lo que existe en la Tierra, la materia, está compuesta de átomos. Dice, poseen una masa semejante a la del átomo de hidrógeno. Ya vamos a ver ese tema sobre el átomo de hidrógeno. Los neutrones constituyen los núcleos de los átomos junto con los protones. No tienen carga eléctrica, son neutros. Entonces, por eso hablan de neutrones, son neutros. Son neutros. Y dice, poseen una masa prácticamente igual a la del protón. Entonces ya sabemos, ya habíamos hablado entonces que el átomo tiene núcleos y en su núcleo están los protones y los neutrones, y sobre su órbita, sobre su corteza, están los electrones. Y el átomo se compone de protones, neutrones y electrones. Dice entonces que los neutrones son cargas neutras y poseen una masa prácticamente igual a la del protón. Los electrones poseen una masa de 1840 veces menor que la del átomo, más pequeña que la del hidrógeno. Tienen carga eléctrica negativa y se están moviendo constantemente alrededor del núcleo siguiendo unas órbitas. Entonces el electrón gira alrededor del átomo, entonces. Es lo que se dice según la teoría atómica. Hoy día, por supuesto, hay otras teorías más avanzadas, como le hablaba recién yo de las teorías cuánticas, que hablan de otro tipo de situaciones, pero es lo que nosotros hasta el momento sabemos y lo que ha estado estudiando. Yo le toca la tarea. Después tenemos entonces electrones, dice, en su núcleo están los protones y los neutrones, y en su órbita se encuentran entonces los electrones. Los electrones son los que
giran alrededor del átomo. Aquí lo tenemos, electrones. ¿Por qué hago esta salvedad de los electrones? Porque son las cargas eléctricas. Los electrones son las cargas eléctricas que transportan la energía eléctrica en el fondo. Ahí después vamos a conocer por qué hay materiales que son buenos conductores de electricidad y otros son malos conductores de electricidad. Profe, disculpe. Dígame. Los protones son partículas neutras, ¿cierto? Los O protones sea, son que no... positivos y los neutrones son neutras. Ah, los Protones son neutrones son cargas, neutros. claro, los protones son cargas positivas y los neutrones son neutras y los electrones son negativas, las que están arriba. Son los Esos que son, transportan la energía eléctrica, ¿cierto? transportan la energía eléctrica, exactamente. Y ya vamos a conocer por qué hay unos materiales que son buenos conductores de la electricidad y otros son malos conductores de la electricidad. ¿Mm? Seguimos entonces. Bueno, aquí hay solamente es un resumen que es el protón, núcleo, qué sé yo, carga positiva, neutrón está en el núcleo, no tiene carga, electrón está en la corteza, o sea, está alrededor, y tiene carga negativa. Entonces el electrón tiene carga negativa. Aquí dice, dibuja en tu cuaderno y completa. El átomo consta de... Esta materia ya la tienen ustedes, se la envía al Classroom, ¿sí? Para que ustedes la saquen después. ¿Eh? Está el núcleo... Ah, esa materia ya la tenemos. Sí, está en el Classroom. Yo todas las materias se las voy a subir al Classroom. Solamente lean, escuchen lo que estoy hablando y llegan a las consultas. ¿Ah? ¿Santiago? Ah, Escuchen lo que estoy explicando y me hace las consultas si tiene dudas. ¿Mm? ya. Entonces, dice dibuja en tu cuaderno y completa, después hace como trabajo, el átomo consta de núcleo, y ahí pone lo que está en el núcleo, y qué es lo que contiene en su alrededor. ¿Pregunta hasta ahí? No, no. Bueno, dice partículas que forman parte del átomo, protón, esta solamente es una información nada más de la masa, de cuánto es con diferente, o a diferencia de otros. Que una masa más pequeña, que el electrón tiene tanta masa, etc. Eso no es, para nosotros no es tan relevante en este caso. Dice, ¿cómo se distribuyen los electrones en la corteza? Esto es importante. Se distribuyen en niveles. ¿Ah? Desde el núcleo hacia afuera, el nivel 1, nivel 2, etc. Bueno, cada átomo de algún elemento, por ejemplo, del carbón, del aluminio, del silicio, del cobre, del germanio, tiene distribuciones de acuerdo a las capas. Yo después les voy a entregar a ustedes cuántos electrones caben en cada capa. Y la tarea va a ser después, por ejemplo, cuántos electrones se distribuyen en las capas, por ejemplo, del carbono, del aluminio, del silicio. Dice, cada nivel tiene un número definido de electrones. Nivel 1, 2 electrones, nivel 3, 4, etc. Por ejemplo, le voy a pasar por ejemplo, a ver, déjame un segundito. Por ejemplo, dicen que las capas están distribuidas en letra. Por ejemplo, la primera capa es capa K, la segunda capa es capa L, la segunda capa es capa M, la segunda, la subsiguiente es capa N, y así hasta la capa Q. Hasta la capa Q. Dice entonces que, por ejemplo, todo depende de la cantidad de protones y electrones que tenga el carbono. Por ejemplo, en este caso, el carbono, ¿cuántos dice que tiene ahí? Tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su número atómico es 6 en este caso. ¿Cuántos electrones caben en la primera capa? En la primera capa dice que caben 2. En la segunda capa caben 8. Eso se lo voy a explicar a ustedes en un ejemplo que se lo voy a entregar para que ustedes entiendan y después distribuyan los electrones por capa. Ese ejemplo, ese circulito se lo voy a dar escrito para ver cuántos electrones caben por capa. Ya lo voy a explicar más clarito un ratito más. Después dice, ¿cómo se representan los elementos de la tabla periódica? Dice, hay un número másico y un número atómico. Eso yo creo que ustedes lo tienen que haberlo visto seguramente cuando estaban en segundo medio. ¿Cómo se determina el número de partículas fundamentales del átomo? Dice, el número másico, cantidad de protones, número de neutrones. Número atómico, que indica el número de protones. Si el átomo es neutro indirectamente, indica el número de electrones. A ver si tenemos otro ejemplo acá.
Acá, por ejemplo, ¿cómo se ordenan los electrones en la corteza? Aquí tenemos nosotros el núcleo, y aquí tenemos la corteza o en este caso las capas. Dice que en un átomo, por ejemplo, de cualquier elemento, en la primera capa solamente caben 2 electrones. En la segunda capa caben solamente 8 electrones. En la tercera capa caben solamente 8 o 18 electrones. Y así vamos. Aquí, por ejemplo, dice, capa de valencia o electrones de valencia. Dice, capa de valencia corresponde al último nivel del caso de nivel 2 que contiene 7 electrones. En este caso, los electrones de valencia son los que están en la última capa. Y esos electrones que se escapan del átomo son los que transportan la energía eléctrica. Dice electrones de valencia son los electrones de la capa de valencia, en este caso 7. Los electrones de valencia son los únicos electrones involucrados en el enlace químico. Después tenemos iones. Se forman cuando un átomo neutro gana o pierde electrones de corteza. ¿Cuándo llamamos que es catión? Es un ion positivo, se forma cuando el átomo neutro pierde uno o más electrones de la corteza. ¿Cuándo es un anión negativo? Se forma cuando el átomo neutro gana uno o más electrones. Bueno, aquí hay un ejemplo, dice, ¿qué está haciendo el señor cloro con el señor sodio? Tenemos. Bueno, hay una explicación de lo que a mí más me interesa que ustedes aprendan qué es un catión y qué es un ion. Aquí dice, pérdida de un electrón, cuando un átomo pierde un electrón, se forma un unión o catión, etc. Y anión dice ganancia de un electrón. Ese es un dato más que todo. Enlace dice covalente. Los átomos comparten electrones para alcanzar los 8 electrones en la capa de valencia. Y después tenemos representación del enlace entre 0 y para formar H2. A mí más lo que me interesa es esto. Más lo que me interesa es esta parte. Por ejemplo, vamos a hacer, hagan por favor en un cuaderno, hagan este circulito. ¿Lo tienen? ¿Tienen algún cuaderno por ahí, algo para escribir? ¿Aló? Sí, profe. Ya, hagan ese circulito y hagan... No, profe. Calma. Ya, Listo. ya, hagan ese circulito que sería el núcleo del átomo. ¿Ah? Espere, profe, va a buscar un cuaderno. Ya. Largo. Ahora sí, profe. Ya. Ya, hagan ese circulito y ese sería el núcleo del átomo. ¿Ya? Hagan un segundo semicírculo como que está aquí. ¿Ah? ¿Ya? ¿Escuchan? Sí. ¿Ya? Y aquí arriba le colocan L. Esta es la capa L. ¿Por qué L, profe? La primera capa se llama, la primera capa de los electrones, de los átomos, la vamos a llamar L. Ah, ya. ¿Ya? L, Ya. y a eso le colocan 2, o sea que en la primera capa caben solamente 2 electrones. ¿Ah? Ya. Hacemos una segunda capa, un segundo nivel, esa le llamamos, perdón, disculpe muchachos, la primera capa es K, no L, K. K Ya. de kilo, K de kilo. Esa es la La distribución. segunda capa es L. K, L, después la Ñ. Después la M. Ya. ¿La Ñ o K, la M? escúchame, Santiago. Nota del antiguo. Primera es K. ¿Ya? La segunda es L. Ya. Y caben 8 electrones. Solamente en esa 8. capa caben 8 electrones. Ya. La tercera capa es M.
N. M, de mamá. Ah. Ya. Y en esa capa caben solamente 8 o 18 electrones. 8, 18. 8 o 18. 8 o Ya. 18. Ya. 1, 2, 3. La cuarta capa es N. 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 En esa capa caben 8, 18 o 32. 18 o 32. 8, 18 o 32 electrones. Profe, ¿Mm? ¿y cómo vamos a diferenciar cuando Yo le voy a se indicar. pongan 8, 18, 32? Yo le voy a indicar. Yo le voy a dar un ejemplo. Ya. Ah, ya. La otra capa, capa O. Capa O. ¿Ya? La capa O caben 8 o 18 electrones. 8, 18. ¿Sí? La capa P de perro, de papá, Electrones en ¿Ya? 8 o 18. Ya. Y la capa Q, la última capa, solamente 8. Igual que la L, ¿o no? Igual que la L, exactamente. Ya. Ejemplo. ¿Mm? De acuerdo. Eso, distribución electrónica. Ya. Coloquen ahí ejemplo, átomo de silicio. Ah, este sería el átomo de silicio, ¿cierto? No, ese es cómo se distribuyen los electrones de acuerdo a las capas. Ahora anota ejemplo, No, de silicio. átomo de silicio. Ya. La misma cantidad de electrones que circulan tiene la misma cantidad de protones en su núcleo. Entonces, en su núcleo tiene 14 protones. 14 protones. En su núcleo. Distribuyámoslas. Pueden hacer ustedes un dibujito con el núcleo y las capas. ¿Mm? Ya, a ver, Bueno, átomo de silicio. Ya. Tiene 14 neutrones. correcto. Protones. Tiene 14 protones y también tiene 14 electrones. Los protones se repiten igual que los electrones. Ya. Repartamos. ¿Cuántas capas, si tiene 14, cuántas capas caben el átomo de silicio? ¿Cuántos electrones caben en su primera capa? 2. 2. ¿O no? Entonces anotan, colocan en dos dibujitos, ahí pueden ser dos circulitos en la primera capa, Ah, en el átomo. Ahí. en el átomo. Dos circulitos. Profesor, y qué le iba a decir, ay, güey, puta. Haga la pregunta. Ya, los protones, hago 14 bolitas de protones. ¿Y Sí, no, pero neutrones primero, cuánto hay? mire, no haga ninguna bolita primero. Primero tiene usted 14 protones y 14 electrones. Esos electrones los tiene que distribuir por capas, ¿cierto? Sí. Ya, Ya. La primera capa. ¿Cuántos electrones caben en la primera capa? 2. Por lo tanto, dibuja 2 electrones en la primera capa. Ya. Listo. La segunda capa. ¿Cuántos electrones caben en la segunda capa? 8. Entonces la segunda capa dibuja 8 electrones. ¿Cómo? ¿Dónde? Listo. Ya. Listo. En la tercera capa, ¿cuántos entonces le cupo a la segunda capa? 4. Segunda. 8. Ah, la segunda 8. Ya, 8. En la ¿Cuántos tercera quedan en la son- última capa entonces? 4. 4, exactamente. Entonces, ese electrón de silicio en su última capa tiene 4 electrones circulando.
es hasta llegar hasta llegar al número de electrones, ¿cierto? Hasta el número de electrones, correcto. Hasta el número de electrones. ¿Cómo? Ah, No entendí. ¿Ah? que, por ejemplo, si le dan un número de electrones, a ver, Los va distribuyendo los va distribuyendo por capas. dependiendo de los números Ya. Pues, de electrones que quepan en la capa. exacto, dependiendo de los números que quepan en la capa, en cada Ya. capa, por ejemplo. Ah, se está quedando sin tiempo. La reunión terminó en 10 minutos. Ya. Muchachos, la reunión va a terminar en 10 minutos, así que por lo tanto vamos a hacer un segundo ejemplo. ¿Ya? Sí, o para entender la cuestión. Ya, diga. Pongan ahí como ejemplo. El aluminio tiene 13 protones en su núcleo. Aluminio, ¿Ya? 13 protones. En su núcleo, coma, Pues sí. debe tener 13 electrones en órbita. Debe tener 13 electrones en órbita. Debe. ¿Cuántos? 13 ¿Cuánto electrónicos. Los mismos protones que tienen núcleo se repiten en electrones que tienen que distribuir en las capas. Debe tener 3 electrones en órbita para ser eléctricamente neutro. Sí. Bien. La pregunta mía es, ¿cuántos electrones de valencia giran en su última capa? Esto es 3. de aluminio. 3. ¿Ya? Giran 3 y como se... A ver... Eso sí, lo de los protones de valencia. El catión es el que se le suma, ¿cierto? Claro. Que sería el negativo. Ya. Pero veamos este trabajo primero, porque quiero ver por qué razón los que tienen más electrones de valencia en su órbita son mejores conductores que la electricidad. Fíjate que ¿cuánto tenía el silicio? El silicio. 14. Y 14. quedaron 4 en ¿Cuánto giraban órbita. en su última capa? 4. ¿4? También el silicio es un conductor de la electricidad. Se usa mucho en Pero- electrónica. Ya, a ver. Hagamos el ejercicio, antes que terminemos la clase, hagamos el ejercicio siguiente. Este es un átomo de, dijimos de De aluminio. aluminio. De aluminio. Ya. ¿Cuántos ingresaron en su primera capa? 2. 4. Ah, no, 2. Ya. 2, pues, weón. En su segunda capa. 8. 2. No. Ah, la segunda. ¿Sí? ¿Cuántos? 8, ¿no? 8, 8, correcto. niño. En la tercera capa, ¿cuánto quedan circulando en la tercera capa? 3. 3. ¿Cuánto? 3. Quedan circulando 3. Por lo tanto, tiene 3 electrones de valencia circulando en su última capa. Ya. Ejercicio. Para terminar. No entendí la cuestión. Ana, eso está re fácil. Ya. ¿Cómo el ejercicio? Un átomo, anoten ahí, un átomo de cobre Un átomo de cobre. ya tiene 29 protones en su núcleo. 29 protones. En su núcleo. 29. Ya. Núcleo, ¿ya? 34 neutrones, que no valen nada, pero tiene 34 neutrones. Pobre nuestro, ¿no? Pregunta, ¿cuántos electrones giran en su última capa? ¿Cuántos? Tiene 29 protones y 34 neutrones. Sí. Los protones se repiten igual que los electrones. Si tiene 29 Sí. protones, tiene 29 Tiene electrones. 29 electrones. Entonces la pregunta Ya. es, ¿cuántos electrones giran en la última capa del átomo de cobre? ¿29? No, pues estúpido. Puta hermano. 1. Uno. Ya, Queda 1. se lo dejo como tarea. Te están diciendo que son iguales que los protones. Por eso. Pero, hermano, Vigo, recién, loco. ¿Te preocupan en la...
Te preguntan en la última capa, no en todas las capas, idiota. No, en la Hermano, última yo iba capa recién, queda no me uno. puedo poner tanto. Uno, po. ¿Qué anda? Ya, Verlo, déjalo en po. uno, déjalo en uno. Por eso. Ah, Mamá. Boludo. ¿Cuántos electrones ingresan en la primera capa? 2, no, ¿Cuántos en la segunda capa? 8. 8. ¿Cuántos en la tercera capa? 8 ¿Ocho? o 10. ¿No? 8, 8, No, son 10, hombre. 8 o 18. 8, 18. ¿Cuántos girarían entonces 32. en la última capa? ¿Cuántos nos quedan? Y... ¿De 8 a 18? Ah, ¿cómo? ¿En la capa N o M? ¿Mm? En la N. No, en la M, en la M. En la M quedan 10. Y en la última quedan 8. La primera capa caben solamente 2 electrones. ¿Sí? Sí, 2. En la segunda capa caben 8 electrones. 1, 2, 3. ¿Sí? Ya. Sí, 8. En la tercera de 8 a 18. Sí. ¿Ya? ¿Cuánto me queda en la última capa entonces? 1. 16. ¿Ah? Recuerde que son 29 electrones. En la M son 18. Ya, correcto. No. En la M son 18. ¿Cuánto te queda en el último? 1. 1. En el átomo de cobre, en la última capa queda solamente 1 y se llama electrón de valencia. Y ese electrón de valencia es el que permite entonces que la corriente circule. Por lo tanto, por eso que el Y es cobre un es un buen mejor- conductor de la electricidad. Es un buen conductor porque entre menos iones tenga, mejor, ¿cierto? Sí, en este caso, no es que esté menos, en que tenga electrones que puedan transportar la energía, la electricidad es un buen conductor. Pero, ¿se fijaron que el de plata o el de aluminio tiene más electrones? Sí. Sí. O sea, es mucho mejor conductor que el de la electricidad. ¿Ya? Entonces, El cobre Ya. sería mejor, el mejor aluminio, conductor, ¿cierto? claro. Lo que pasa es que el aluminio es muy ¿cuánto se llama? Muy frágil. Ya, lo último le dejo la tarea. Oiga, profe, disculpe. Ujú. Mire, por ejemplo, en el de cobre ya. El de cobre, en el K caben 2. En la L caben 8. Ahí sumarían 10. En la M equivaldrían a 18. Y ahí Claro. serían 28. ¿Sí? Y en la N, 1. Te queda uno solo. Por lo tanto, Sí. la última circula uno solo nomás. Ah, entonces ya me manejo más o menos. Ya. Anoten la tarea. Dibujar la estructura atómica del elemento fósforo. La estructura atómica. ¿Sí? Del elemento fósforo. Cuyo número atómico es 15. Cuyo número atómico. Cuyo número atómico ¿Cómo es dibujo? 15. Significa que tiene 15 protones y 15 electrones. ¿Cómo era el nombre? No escuché. Fósforo. Era El elemento de fósforo. fósforo. Cuyo Protones número 15. atómico es 15. ¿Y qué quería decir eso? ¿Que tenía 15 protones? 15 Y 15 protones, electrones. 15 protones en su núcleo y 15 electrones circulando. En la órbita. Ahora, ¿cuál es su Circulando. valencia electrónica? O sea, ¿cuántos electrones giran en su última capa? Ya, esa es la pregunta. Ya, muchachos, se acabó la clase. ¿Cómo era? ¿Cuál era? ¿Cuál es su valencia electrónica? En el fondo, ¿cuántos ¿Cuál? electrones giran en su última capa Es- Su valencia. electrónica? Profesor, ¿y hay que hacerlo con todas las capitas o hasta la Exactamente. capa que hay? Con todas las Con capitas. todas las capas hasta la Q. es un dibujo. Hasta donde llegue la capa. Ya. Porque si no alcanza la Q, hasta ahí no me llega. Pues si llega hasta la M no me llega. Listo. Dependiendo de los pero electrones, por yo mano. creo que va a Exactamente. alcanzar hasta la M nomás. Ya, muchachos, gracias.
Ya, profe, un Profe. gusto verlo. Lo vamos Nos a ver vemos. el lunes Viernes, ¿o con no? proyecto. ¿El lunes o no? El lunes con El proyecto. viernes. No se olviden consultar siempre el Classroom, porque ahí estoy enviando actividades. ¿Listo? Ya, ¿Viernes no hay profe. clase? ¿Ah? ¿Viernes no hay clase? No, no tenemos clase el viernes. Ahí